Buenos días. El vídeo de hoy es complicado, pero no complicado porque yo no sepa lo que quiero decir, que lo tengo clarísimo lo que quiero decir, sino lo que puedo decir, porque en estos tiempos en que todo lo que le agrada al gobierno es un derecho y todo lo que le desagrada al gobierno es un delito de odio, pues es bastante fácil que nos calcen un delito de odio por decir simplemente lo que todos vemos, ¿no? Y es que sabéis que ha habido disturbios en Salt y los sigue habiendo y probablemente esta noche los seguirá habiendo. Y lamentablemente sabemos cómo van a continuar estas cosas. ¿Por qué? Porque al igual que sabemos lo que pasa económicamente cuando llevas una serie de medidas, porque primero pasó en Cuba, luego pasó en Venezuela y luego pasó en Argentina, también sabemos lo que pasa cuando haces determinadas políticas migratorias, porque primero pasó en Molenbeek, luego pasó en Londres, luego pasó en París y ahora empieza a pasar en Cataluña, ¿no? Y lo que pasa, pues es lo que pasa. Yo recuerdo que tuve un juicio hace no mucho en Reus, en la provincia de Barcelona, y allí yo llegué la noche anterior, fui al hotel, salí a cenar y aluciné un poco por lo difícil que era ver españoles, catalanes, dentro de los españoles o de cualquier otra parte del resto de España, ¿no? Pero lo que se veía era mucha gente con hijab y estas cosas, ¿no? Los bares, todos, o eran de marroquíes o eran de chinos. ¿Y qué pasa cuando ellos son mayoría? Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Te lo voy a explicar ahora un poco más con calma lo que ha pasado en Salt estos últimos días, por qué ha pasado y qué es lo siguiente. Pero antes, los medios de comunicación intentan contarte las noticias de una forma muy masticada conforme a su sesgo ideológico. Intentan darte titulares para que no pienses más allá, ni te pongan en contexto, ni les interesa que piensen por ti mismo. En este canal intentamos analizar las noticias del día desde un enfoque jurídico y explicando lo que hay más allá de cada decisión. Así que si quieres estar informado de lo que hay detrás de cada acción de nuestros políticos y en qué te afecta a ti, con un poco de mala leche y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale a la campanita para activar las notificaciones y estar informado. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, en Salt ha habido graves disturbios las dos últimas noches por algo muy curioso. Y es que el imán de una mezquita llevaba 3 años sin pagar el alquiler. Fijaros que no se le pudo echar en 3 años a este señor, ¿vale? Él decía que era vulnerable, fue a servicios sociales del ayuntamiento y no tenía la consideración de vulnerable por el nivel de ingresos que tenía y tal y cual. Es decir, el tío se podía pagar un piso pero no le daba la gana, porque él, como es un imán, pues no tiene por qué pagar el piso a los infieles y estas cosas, ¿no? Parece ser que tiene derecho a lo que le dé la gana aquí en España. Bueno, pues se le echó. Los Mossos de Escuadra llegaron y se produjo el lanzamiento, se produjo el desahucio del piso de este señor. Bien, hasta ahí no hubo incidentes, pero 3 días después, este señor, junto con otras 2 personas, fueron a ocupar el piso en el que él estaba anteriormente. Se ve que habló con otra gente y dijo, pero ¿cómo dejaste que te sacaran, tío? Tú quédate ahí, quédate de ocupa y la liamos si te intentan sacar. Y así fue, según entró, saltó la alarma y fueron los Mossos de Escuadra a sacarlo. Hubo que sacarlo de una forma violenta porque todo el mundo se puso en plan violento y de hecho él y otros 2 fueron detenidos. Y aquí empezaron a pasar cosas, algunas como estas. Bien, pues un grupo de inmigrantes
intentaron asaltar la comisaría de los Mossos de Escuadra, donde estaban detenidos el imán y otras personas. Posteriormente empezaron a montar barricadas en la calle, a quemar contenedores, a atacar a los autobuses, etcétera, etcétera. Como podéis oír en esta grabación, bueno, pues algunos vecinos ya empiezan a rebelarse, a resistirse, fuera de Salt, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sabemos cómo continúa y sabemos cómo acaba. Primero, van a utilizar la carta del racismo y de su religión. Es decir, como era un imán, si es un imán, puede hacer lo que le dé la gana, que no pasa nada. No se le puede detener, no se le puede multar, no se le puede encarcelar, porque como es un imán, no se le puede hacer nada. Y segundo, que cualquier cosa que digas contra esta gente, eres racista. Debo ser asturianófobo, por ejemplo, ¿no? Cuando vi que tiraban, no sé, en manifestaciones en Asturias que hacían barbaridades. No, debo ser lo que quieras, pero aquí van a utilizar la carta del racismo. Y esto, muchas veces te vienen a decir que esto es culpa de la inmigración descontrolada. Y hay parte de razón en ello, pero no es toda la razón. Y os voy a decir mi opinión, que es la que yo entiendo, que cada uno tendrá la suya y ya está. Mira, que venga inmigración a trabajar en el campo es hasta necesario. Que venga inmigración a repartir el delivery en Globo, en Uber Eats, en tal, es hasta necesario. Que venga inmigración a hacer trabajos que la gente de aquí, por suerte, ya tiene un nivel que le permite no aplicar esos trabajos, es hasta necesario. ¿Cuál es el problema? Una vez que llegas, y una vez que llegan, intentan mantener las mismas costumbres que mantenían en su país de origen. Es decir, lo que la gente llama multiculturalidad es que en un país haya y convivan diferentes culturas. Que en los mundos de Yupi funciona de maravilla, pero es que no son los mundos de Yupi, ¿vale? Es decir, que haya barrios en los que básicamente se aplican las leyes musulmanas, se aplica la Sharia. Que haya barrios en los que si una mujer entra sin cubrirse el pelo, vaya a ser insultada, vejada, etcétera, etcétera. Como eso pasa en determinadas zonas, en Londres, en determinadas zonas en Bélgica, en determinadas zonas en los suburbios de París. Y todos, bueno, pues mientras eso sucede en la periferia y no en el centro, que es donde tú vives, y por tanto no lo ves, y por tanto no lo consideras una amenaza, pues todo está bien, ¿no? El problema es cuando esa gente tiene más hijos que tú, cuando llega una segunda generación de personas que sus padres no le han permitido integrarse en la sociedad española, que no han asimilado la cultura europea, que no han hecho suyos los valores democráticos, y que al final se encuentran absolutamente fuera de lugar. Entonces, ¿qué le pasa a esa gente? Gente que ha nacido en España, que lleva toda su vida recibiendo una educación española, accediendo a la sanidad española, incluso recibiendo ayudas de España, dicen, primero, que se sienten marroquíes, y segundo, que sienten un racismo latente, institucionalizado y una xenofobia contra ellos, ¿no? Y eso, que puede ser su percepción, y que no niego que sea su percepción, primero, es irreal, y segundo, la opción válida era que te integraras en las costumbres españolas, que te integraras en la idiosincrasia española, y así nadie te consideraría diferente. Y esto lo tengo claro, en el sentido de nadie te va a pedir que renuncies a tu religión, ni que adoptes otra religión. No, pero los que sí te van a pedir, lo que sí se te puede y se te debe exigir, es que respetes a la mujer. Es que respetes las reglas del juego que nos hemos dado todos los españoles para convivir. Porque está sucediendo una cosa muy curiosa con esta gente, y es que nacen y crecen en un país islamista, huyen de la dictadura islamista, porque les parece asfixiante y les parece una dictadura, vienen a países donde viven en libertad, y cuando llegan a estos países quieren instaurar una dictadura islamista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Eso es un problema, y es un problema serio. Las políticas de migración española, primero, todo aquel que delinca ya sabemos lo que hay que hacer con él.
Bueno, el que delinca tiene que ir a la cárcel, punto uno, ¿no? Y después ser expulsado del país. Lo segundo, para vivir en España, que tengas que conocer la lengua y que tengas que adaptarte a sus costumbres. Ejemplo, en el DNI nadie con hijab, la cara tiene que ser tal. Dos, para mí, a mi modo de ver, nadie cubierto en un instituto, pero ni con una gorra de los Lakers, ni con un hijab. Nadie. Sin más. Y si no te gusta, pues oye, tienes 1000 opciones. Tienes Marruecos, que no está en guerra, tienes Argelia, que no está en guerra, tienes todo el Magreb, que no está en guerra. Simplemente, claro, es más pobre. Por último, la excusa habitual que te dicen es que son gente que huye de la guerra. Y no es verdad. Y no es verdad. Son inmigrantes económicos y tienen todo el derecho del mundo a intentar conseguir una vida mejor y a emigrar a un sitio donde creas que puedes tener un proyecto de vida más favorable. La mitad de mi familia emigró. Yo tengo familia que yo recuerde. Bueno, en Cuba ya no porque murió. En Miami, en Venezuela, en Argentina, en Cádiz, que ya emigrar a Cádiz tiene lo suyo, con todos mis respetos a Cádiz, que adoro Cádiz, en Salamanca, en Madrid y en Barcelona. Quiero decir, de aquí, de gente de Coruña, de Galicia, han emigrado a buscarse la vida allá donde han podido la mitad de mi familia. Eso sí, se han adaptado a lo que había. ¿Vale? ¿Que puedes hacer un centro gallego? Los gallegos, allá donde han ido, lo primero que han hecho es hacer un centro gallego y llevar una vez al año una orquesta de Galicia para que les amenizara las fiestas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero que han trabajado como los demás, como los que más. ¿Vale? Y que se han adaptado a las normas de allí como los que más. Los que fueron a Inglaterra, fueron católicos y volvieron católicos y no volvieron luteranos, cierto. O anglicanos, cierto. Nadie te pide que cambies tu religión. Lo que sí, coño, es que conduzcas por la izquierda en Londres. O sea, que sigas las normas de tu país. Esto que a nosotros nos parece tan básico, no se han molestado la gente, no se han molestado los gobernantes en hacerlo cumplir. Bien, entonces ha pasado lo que está pasando en París, en Saint-Denis, lo que ha pasado en Londres, en las zonas no-go de Londres, lo que ha pasado en Molenbeek y lo que empieza a pasar ahora en Salt, que pasará en Reus y que pasará en tantos otros sitios, y no tengo ninguna duda. ¿Cuál es la solución? La solución yo no la sé. Me imagino que cumplir y hacer cumplir la ley. Ya está. Y que la ley se cumpla en todos los rincones del país. Vale. Pero ¿cuál es mi miedo? Mi miedo es que la gente se canse de vivir con miedo y que empiecen a aparecer pues cosas como han parecido en otros países europeos. Brigadas vecinales, comandos de autodefensa, por llamarlo de alguna manera. Y eso está mucho más cerca de lo que pensamos. Llevamos en España 50 años de paz. 50 años sin ningún conflicto bélico, en fin. No lo rompamos. De verdad, mucha gente, los más mayores del canal lo sabéis qué frágil es una democracia, qué frágil es un periodo de paz. Hay otros que no. Los más jóvenes piensan que la democracia es el estado natural de las cosas y que la paz es el estado natural de las cosas y que la guerra es eso que pasa allá lejos en África o en la frontera con Asia o tal. Son esas cosas que pasan allá. No, aquí también puede pasar y en menos de nada. En fin, lo voy a dejar aquí porque es que es complicado dar tu opinión sin que a la semana no recibas una llamada de la fiscal Susana Gisbert Griso de delitos de odio o de alguna otra por el estilo. Y además sé que se va a llenar esto de comentarios de xenófobo, racista, tal cual. La verdad, me da exactamente igual. Yo me considero heredero del derecho romano, de la filosofía griega y de la moral judeocristiana. Y eso es lo que me configura como ser humano, ¿vale? Y estoy orgulloso de ello. O sea, ni voy de proud boy, nada por el estilo, no, pero yo soy lo que soy. Soy un varón blanco, español, heterosexual, heredero del derecho romano, la filosofía griega y la moral judeocristiana, en un país que ha sido invadido por una docena, ¿no?, de pueblos distintos, desde los romanos
hasta los godos, hasta los pueblos nórdicos, los vándalos, los alanos, los visigodos, y una buena parte del país por los sarracenos, por los habitantes del Magreb. Con lo cual, bueno, pues todo eso es nuestra herencia. Ahora es nuestra herencia y tenemos que cuidarla. Nada más, nada más. Ni estoy incitando a que se salga a cazar a nadie, nada más lejos. Eso me da hasta miedo, fijaros. Ni nada por el estilo. Pero que nos quiten el orgullo, ¿no?, de ser lo que sois. Y poco más, daros las gracias. Si has llegado hasta aquí, por favor, dame un like, que ayuda a que el algoritmo nos posicione. Me gustaría saber tu opinión y que me digas en comentarios qué crees que va a pasar, qué crees que van a hacer nuestros gobernantes y qué crees que va a ser lo próximo a lo que nos tengamos que enfrentar en este país. Muchas gracias a los que me apoyáis por Bizum, muchas gracias, sobre todo a los que me apoyáis por Twitch o por Kik, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits, y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Un saludo, hasta mañana.